La guerra que por 12 años se vivió en El Salvador dejó 75,000 muertos, 8,000 desaparecidos y miles de víctimas de violaciones a sus derechos humanos. A estos últimos, hasta la fecha, no se les ha hecho justicia por los daños que se les causó. Porque ya pasaron cuántos años de los acuerdos de paz y no siquiera se han acordado de darles a ciertas personas atención psicológica. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA y la Coordinadora Nacional de Comités de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en el Conflicto Armado de El Salvador realizan desde marzo de 2009 el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa. Lo que hacemos es un trabajo doble. Por un lado hacemos el trabajo legal, es decir, se recoge el testimonio de las víctimas y a partir de ahí se instrumentaliza a través de una demanda que se presenta ante los jueces, y por un lado siempre se está acompañando de un proceso psicosocial y por tanto se les da acompañamiento psicológico a todas las personas antes del tribunal, durante el tribunal y a posteriori, después del tribunal. Tenemos personas que con el trauma de guerra lo que decidieron fue alcoholizarse, personas que decidieron pasar a la indigencia, pero otras personas que después de la guerra decidieron retomar la batuta en sus sistemas comunitarios y trabajar como líderes, ¿sí? Y a pesar de eso, la guerra no los venció. Y ya vemos como esos dos polos, ¿verdad? Entonces, con todo eso trabajamos al fin y al cabo. Y se hace un proceso también en el que las personas se van reconociendo así como sobrevivientes de la guerra, pero también como víctimas directas. Si Dios quiere, algún día podamos llegar a tener frente a frente a quienes nos golpearon duro, porque nosotros, ¿qué les podemos hacer? Nada. Si nos dicen la verdad, perdonarlos. Es valiosa la reconciliación. El movimiento de justicia restaurativa en el marco de la justicia criminal emergió hace cerca de 30 años, básicamente como una crítica al sistema de justicia tradicional. El primer Tribunal Internacional para la Justicia Restaurativa se realizó en la Capilla Jesucristo Liberador de la UCA. Desde su origen, el tribunal cumple con los objetivos de ser un espacio para escuchar los impresionantes relatos de las víctimas y testigos de la guerra en El Salvador, además de darles tratamiento psicosocial y facilitar el debido acompañamiento jurídico para que denuncien ante las autoridades correspondientes los diferentes hechos de los cuales han sido víctimas. Es un tribunal, pero no tiene efectos jurídicos vinculantes, ¿verdad? La sentencia, que termina los días los jueces internacionales que llegan emiten, es una sentencia con carácter moral, pero de ninguna forma es una sentencia con un carácter jurídico vinculante, porque no es un tribunal conformado de conformidad propiamente a la ley. Sin embargo, ¿qué nos importa el reconocimiento legal cuando lo que compartimos, y se lo podemos asegurar todos los miembros del tribunal con ustedes, es nuestra vinculación con la justicia, que pasa por el reconocimiento de la dignidad de cada una de las personas que van a ir pasando por este tribunal. Y este tribunal aspira a ofrecer signos de pacificación, que este país, y aún diríamos más, el mundo en el que nos encontramos, está necesitados de ello. La condena moral se da al finalizar cada tribunal y el objetivo es poder llegar a hacer incidencia en el Estado. Por ejemplo, en el Tribunal de Arcatao en el 2011 se hizo la recomendación al Consejo Municipal de ese momento que declarara el 8 de abril como Día de las Víctimas de la Masacre del Desembarco. Testimonios de sobrevivientes y documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos cuentan la historia de un brutal operativo militar en la comunidad de Arcatao en el año 1986. Y eso es uno de los objetivos principales del tribunal, en que las personas den a conocer su experiencia. Porque allá afuera, en el Ministerio de Educación, en las clases que tenemos de sociales y en muchos otros libros que hemos leído,
Vemos el cuadro donde nos dice tantas víctimas ocurrieron en esta masacre, si acaso los hay, libros que hablen sobre eso, pero no tenemos ese número que dice ese cuadro, no tenemos el nombre exacto de la persona la cual fue víctima en ese momento, y con los tribunales tratamos de darle nombre a esas personas, que hasta cierto punto es una forma de honrarlos también, que en cierto momento dieron su vida por la paz del país. Por primera vez en 29 años se nos brinda una oportunidad como esta de poder ser escuchados. Y al tener la oportunidad de ser escuchados, nos sentimos útiles, nos sentimos valorados. El 11 de marzo de 1980 fue asesinada mi madre, junto a todos el resto de mis hermanos. Ahí me quedé botado yo en una quebrada, completamente desamparado, gracias a una señora que me recogió, me llevó a su casa y más que llevarme me escondió. Me escondió porque el jefe de los paramilitares se enteró que yo había sobrevivido. Y él dijo, es que mi misión es no dejar semilla de esa familia. Antes habían asesinado a mis 2 tías, habían sido violadas, habían sido torturadas, arrastradas por una calle empedrada y posteriormente asesinadas. Y el día 14 de mayo, en las aradas del Zumpul, otros 13 miembros de mi familia fueron asesinados. En la policía nos llevan a un sótano que conté alrededor de unas 20 a 25 gradas para bajar. Estando ahí me quitan la camisa que llevo y me colocan una lona, una tela muy gruesa sobre toda la cara que me dificulta respirar. Entonces llevaba las esposas y las llevaba abiertas, es decir, que se van cerrando con el movimiento que voy haciendo sobre la espalda. Me empiezan a alar del techo y quedo guindado completamente. O sea, los golpes, mejor dicho, continúan durante todo ese periodo, hasta que en el 2004 me enfermo de neumonía, en noviembre, precisamente un 9 de noviembre, y me empieza a atacar el fantasma del pasado. Tan así de que después de estar hospitalizado, entro en un estado depresivo acompañado con lo que se llama el síndrome postraumático. En Canadá, gracias a una organización que se llama Asociación Sobrevivientes de la Tortura de Vancouver, ellos me empiezan a ayudar y una psiquiatra me empieza a recetar antidepresivos y una serie de medicamentos para poder levantarme, porque no me podía levantar de la cama. Cada día era una lucha por sobrevivir o por no vivir, mejor dicho. Tipo 6 de la mañana, se escuchó una gran balacera a la orilla de la comunidad. Entonces nosotros, como estábamos recién venidos de los campamentos, digamos, de Mesa Grande, teníamos unas champitas de plástico. Habíamos 4 familias, éramos creo 5 adultos y 16 niños. Como a la media hora de estar dando vueltas los helicópteros, y bien los veían y los tiraban. El soldado venía avanzando por la comunidad. Cuando de presto llegó y ese otro que estaba conmigo se salía, me dijo él, me voy a salir para afuera, y con un sombrero blanco le hacía señas así, somos civiles, le dijo él.
Cuando le decía, somos civiles, decía otra vez. Si eso eran municiones de balas que caían. No, dije yo, aquí me voy a quedar. Mis hijos llorando, porque eran 7. Va a llorar el niño chiquito de 16 meses tenía. Yo me entré y ya vi yo, mi niño lo conocí por la ropita que le había puesto yo. Es pedazadito. Y los otros 6 están heridos. De la más mayor, esta loca me quedó. Yo tenía 7 años, como a las 6:30 de la mañana, ya empezaron a asaltar los soldados donde estaba la gente refugiada. Y ya empezó a matarlos y a hacer la gran balacera. Y se empezó a rodar todita aquella gente en la ladera hasta que llegó a la playa. Donde vi de que los soldados agarraban así los niños, más chiquitos que mí, los aventaban para arriba y los esperaban con el yatagán. Los niños quedaban ensartados en los cuchillos. Pues yo vi de que mi mamá se tiró lempa con una niña, la que me seguía a mí, hermanita mía, tenía 3 años, y venía el avión lempa arriba. Y donde vi que la lanchita iba al centro de Río, la agarra a balazos, le digo. Allí la hizo pedazos. Allí destruyó la lancha. Pues todita esa multitud de niños, allí se ahogaron. La mayoría fueron ahogados, los otros balaceados los hizo el avión. Recuerdo que me llevaron a un recinto que después deduje que era la Policía Nacional, la que conoce como el Castillo, ¿no? La comida diaria eran los golpes. Después que terminaba la sesión de golpes, ¿verdad? Había una cajita negra, no se me olvida, cuando entraban con ella yo sabía que me ponían unas cosas como hierritos en las axilas o en los testículos y era el golpe, no era choque eléctrico. O si no, en las plantas de los pies. Y oía incluso los gritos de mujeres, ¿verdad? Alcancé a ver a una de ellas tras la reja, ¿verdad? Que deduzco que estaban siendo violadas. En 1985 me propusieron para que formara parte de la Junta Directiva de FENASTRAS y sin ninguna duda también acepté formar parte de la Junta Directiva Federal. Fue así como fui obteniendo más conocimiento, más formación sindical. Salimos 11 compañeros y compañeras en un pick-up donde se llevaban instalados megáfonos, llevábamos también volantes, ¿verdad? Panfletos, para darle el mensaje de paz a la población e invitarlos al diálogo. De repente oímos ya los parlantes de carro patrulla, ¿verdad? Que nos decían que en ese momento quedábamos arrestados. Llegó aparentemente una mujer policía, ¿verdad? Y me pidió que me quitara toda la ropa, incluso la ropa interior, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más humillantes. Y luego nos pusieron a hacer cuclillas, que separáramos las piernas y hacer 10 cuclillas. Me imagino que para ver si no cargábamos algo introducido en la vagina, ¿no?
Son muchas las víctimas de la masacre del 30 de julio y sobre todo pues quienes salimos en calidad de heridas, también fueron más de 2.000 personas las que íbamos en esa marcha que fue brutalmente dispersada, ¿verdad? Después de habernos emboscado en el lugar conocido como el Paso a Desnivel, que está frente al Hospital del Seguro Social, pero en ese momento se nos cortó el paso con policías antimotines, que inmediatamente empezaron a disparar sus armas de fuego, cayendo pues las primeras víctimas lesionadas o asesinadas, y también dispararon sus gases lacrimógenos que casi que nos asfixiaban, ¿verdad? Nos cortaron el paso por atrás los tanques, ¿verdad? Que venían apoyados también por guardias nacionales y policías de Hacienda que traían sus machetes desenvainados. Cuando los compañeros trataban de llamar a la calma a quienes estaban desesperados, ¿verdad? Y queriendo escapar, los policías vestidos de civil también dispararon entre la fila de la marcha, ¿verdad? Pasaron con un camión cisterna, ¿verdad? Con agua y jabón, tirándole agua a la sangre derramada por nuestros compañeros y compañeras que murieron el 30 de julio o desaparecieron. Y pues con eso querían desaparecer las evidencias, porque como dijo el licenciado Pedro, también la prensa de esto no habló nada. Siete años tenía cuando mi mamá llegaron un montón de soldados y me acuerdo yo de que sí se llevaron a mi mamá para detrás de la casa. Yo ya que ella lloraba porque la estaban violando. De ahí mi mamá me mandó a buscar a unos tíos a otra casa y vi que a mi tía también la estaban violando. Y pues después de que ahí estaba el esposo de mi mamá, a él lo tiraron al suelo. Y después vi yo de que mi mamá les decía a ellos que no quería acompañarlos y mi mamá le decía que fuera yo con ella y le decían, no, si solo a vos te queremos, solo a vos te queremos, que vaya mi mamá, no seas necia, solo a vos te queremos. Pues vino mi abuelita y le dijo, dejen a mi hija porque es la única que me da de comer. No, le dijeron ella, si usted no quiere, señora, que su hija nos acompañe, aquí debajo de esta gotera se la vamos a dejar. Pues vino mi mamá, la agarraron dos hombres después de que habían hecho con ella lo que ellos quisieron, la agarraron de los brazos y se la llevaron de arrastrada, mi mamá llamándome y me dijeron, ya va a venir tu mamá. Y se llevaron 5 esa noche de la casa y me quedé sentada yo en una piedra porque ya estaba casi amaneciendo. Y esperando a mi mamá, y la que nunca llegó, mi mamá. Desde 2009 hasta el 2016, se han presentado 2.399 casos de graves violaciones a los derechos humanos, sumado a los casos ya presentados por la Comisión de la Verdad. De los 2.399 casos recibidos, se han presentado un total de 92 casos valorados por el IDUCA, entre torturas, masacres, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, de los cuales 36 casos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República. Fiscalía se ha negado a investigar y por tanto los casos no se han llevado ante la justicia. En el mayor de los casos se ha hecho algunas diligencias iniciales de investigación, pero ninguno de estos 80 casos se ha judicializado hasta la fecha. ¿Cómo yo voy a olvidar lo que viví ese 14 de mayo de 1980 en las riberas del Sumpul?
¿Cómo yo voy a olvidar cuando con mis propios ojos vi cómo asesinaban a mi madre? Jesús Guardado se llama el que asesinó a mi madre. Era primo hermano nuestro, por desgracia. Él fue el que dio la orden para que asesinaran a toda mi familia. Y no contento con dar órdenes, dijo, de esta me encargo yo personalmente, de mi mamá, de su prima hermana. A esta la quiero matar yo personalmente. Yo vi con mis ojos cómo era mi madre tomada del pelo, lanzada de una terrible patada en la cabeza al suelo y acuchillada. ¿Cómo un gobierno puede sentir la solvencia y la autoridad para pedirme que olvide? Puede haber perdón, pero no puede haber olvido. Y esto no es rencor. Esto es sed de justicia, esto es sed de verdad. Claro que debe de haber perdón cuando los actores intelectuales, sobre todo, y luego también los materiales, sean capaces de pararse ahí al frente. O si les tiemblan mucho las canillas, pues sentaditos aún. Y sean capaces de reconocer que sí aquí se cometieron esos crímenes, que sí aquí se cometieron dichas masacres, y que reconocen que lo hicieron y que pidan perdón. Que pidan perdón. Los autores materiales e intelectuales de estos fueron perdonados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, la cual fue aprobada por los diputados y ratificada por el expresidente Alfredo Cristiani en enero de 1993. Sin embargo, en julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional por contradecir los derechos de los ciudadanos de acceso a la justicia y reparación de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, mismos fundamentos que el IDUCA y las mismas víctimas venían reclamando durante los 8 tribunales realizados antes de la derogatoria de dicha ley. En estos momentos ya no tienen ningún amparo. La Sala Constitucional ya ha venido diciendo que esto es absolutamente inconstitucional y que por tanto se deben de investigar las violaciones más graves de los derechos humanos que se produjeron durante el conflicto. Además, la Asamblea Legislativa también tiene una obligación de crear un nuevo marco normativo que desde el IDUCA entendemos que tiene que estar basado en el concepto de justicia transicional, y también la Fuerza Armada tiene la obligación de poner acceso, todos esos documentos en aras de llegar a la verdad. En ausencia de justicia legal por parte del Estado, el Tribunal para la Justicia Restaurativa continúa siendo la única salida emocional y reparadora a todo el sufrimiento que las víctimas han callado por muchos años.